y estuvimos viendo ya algunas partes de Santiago. Hemos visto la semana pasada, el pastor Marconde nos habló aquí sobre resistiendo las pruebas. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. El pastor predicó aquí la semana pasada. Y la semana anterior estuve hablando sobre la sabiduría en medio de todas las pruebas. Y hoy nosotros seguimos con un otro tema que es hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y hoy seguimos en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Empezamos el versículo 18. El pastor Marcones quedó el versículo 18 la semana pasada, pero quiero volver a leerlo porque ese versículo nos habla de lo que va a seguir ahora en los siguientes versículos. Entonces es necesario leer esta parte. Entonces, si podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Nos dice aquí el versículo 18: el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu palabra. Gracias que podemos aprender en esta mañana y podemos crecer en ti, podemos desarrollar, Señor, y ser este cristiano que tú quieres que seamos, este hijo que tú quieres que seamos, oh Dios. Te adoramos, te glorificamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí estaríamos leyendo algunos versículos más, pero para empezar el versículo 18, un poquito sobre lo que hemos tratado ya de Santiago. Santiago era el hermano de Jesús, hermano menor, y Santiago es el mismo nombre que Jacobo, ¿no? Porque en latín se decía Sant Jacobos, y luego al pasar los años se puso Sant Jaco Santiago. Bueno, y llegamos a Santiago, pero es el mismo Jacobo, Santiago, es el mismo nombre. En holandés también se dice Jacobus. Entonces, él escribe esa carta, y es una de las primeras, es la primera carta que se sabe que se escribió en el Nuevo Testamento. Entonces es una carta bien recién, o sea, la primera que se escribió por el hermano de Jesús. Él era también líder del concilio de Jerusalén, donde se reunían los apóstoles para tratar los asuntos que se iban pasando en la iglesia. Por lo cual él escribe aquí a la iglesia, a nosotros. En el versículo 18, él dice aquí que él, de su voluntad, aquí hablando de Dios, ¿no?, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Gloria a Dios. Él empieza aquí diciendo que nuestro nuevo nacimiento es la voluntad de Dios. No es que nosotros queríamos ser diferente o queríamos ser esta persona que Dios quería que fuéramos, sino que es Dios mismo que de su voluntad tenía el plan para nuestras vidas, que naciéramos de nuevo. Amén. Él de su voluntad tenía este plan. La palabra de Dios dice en Romanos 5, versículo 6, nos dice que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Amén. Es Dios que tenía el plan para tu vida. ¿Tú te imaginas que antes que tú nacieras, antes que pisaras aquí en este mundo, ya Dios de su voluntad quería que tú volvieras a nacer? Amén. Aquí es lo que dice el apóstol: de su voluntad nos hizo nacer. Y de hecho, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Amén. La palabra de Dios dice que Dios amó de tal forma al mundo que dio a su único hijo, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y en 1 Timoteo 2:4, Pablo dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiso, es voluntad de Dios, nace de Él que nosotros seamos renacidos, que nosotros seamos salvos, que volvamos a nacer. Como en el principio fue su voluntad crear al hombre y la mujer, ahora también es su voluntad que nosotros, el hombre y la mujer, renazca en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el apóstol dice aquí que es voluntad de Dios que volvamos a nacer. Y luego el apóstol dice aquí, por medio de la palabra, o sea, del evangelio, ¿no? La palabra de Dios es lo que nos hace renacer. Juan 3:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. La verdad nos hace libre, nos hace renacer. Renacemos al entender la palabra de Dios, entender qué hizo Cristo por nosotros en la cruz, volvemos a nacer. Y él dice algo interesante aquí en el versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento vemos que la primicia era lo mejor, ¿no? Lo mejor de la cosecha se llevaba a Dios, ¿no? En el templo, o sea, la gente traía las primicias. Aquí Santiago está diciendo que nosotros ahora, la nueva criatura que somos lo mejor de la creación. Amén. Gloria a Dios. Somos la primicia. Somos lo más especial que hay. De todo lo creado por Dios, somos la primicia. Gloria a Dios. Hermanos, es algo grande, amén. Gloria a Dios. Es algo poderoso. Ser lo mejor, lo que Dios tenía en plan siempre, esta primicia, lo mejor. Gloria a Dios. Venimos por último, pero somos los primeros. ¿Ah? Somos lo mejor. Dios nos creó al sexto día y el hombre cayó en pecado y todo parecía que íbamos a ser desechados y echados fuera de la presencia de Dios, pero Dios tenía un plan y dijo, no, aquí hay algo grande, voy a hacer de ellos primicia. La nueva criatura será la primicia de todo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el apóstol Santiago está diciendo aquí, oye, ustedes son esto por la voluntad de Dios, son las primicias de toda la creación. Ahora hay que ver cómo caminamos, amén, cómo actuamos en este mundo al entender quién somos en Cristo Jesús. Y él va aquí en el versículo 19, él dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ok, él dice aquí, nosotros como esa nueva criatura que somos, tenemos que tener cuidado de no estar hablando mucho y hablando tonterías y haciendo pleitos y discordias y hablando mal de los otros. Nosotros tenemos que hablar poco y escuchar mucho. Amén. Diga al que está a su lado, habla poco y escuche mucho. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos que los demás nos entiendan, pero no estamos dispuestos a entender lo que la otra persona quiere decir o quiere darnos de información. ¿Tú has alguna vez tomado café con alguien que no te deja hablar? Es irritante, ¿no? Que solo está hablando y no te deja hablar. Y tú dices, bueno, ¿cuándo va a darme una oportunidad de decir algo, ¿no? Y habla y viene una historia y viene otra historia. Yo he estado con personas así y después de 5 minutos mi mente va en stand-by mode, que es, ya no presto atención a lo que está diciendo. Porque son personas que no están dispuestos a escuchar una conversación, siempre están hablando.
Y nosotros tenemos que, como nueva criatura que somos, oye, entender a las personas, entender qué hay detrás de lo que están hablando, por qué están diciendo esto. Yo estaba leyendo que algunos estudios, no sé si son muy correctos, pero algunos estudios dicen que el ser humano habla por promedio de 16,000 palabras al día. 16,000 palabras. O sea que después que termine este sermón ya no hablo más hoy porque ya, ya llegué al límite. Pero 16,000 palabras. Entonces, si normalmente el ser humano habla 16,000 palabras, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar mínimo 32,000 palabras. ¿Ah? Tenemos que escuchar 32,000 palabras de nuestros hermanos, de nuestro alrededor. Santiago dice aquí, escuche mucho, hable poco. Aleluya. También hoy en día en el mundo social, de la media social que vivimos, la gente corre a hablar por internet, a escribir cosas, a decir cosas y a veces sin pensar. Y Santiago nos manda hoy también a nosotros a pensar, dice, oye, calma, escuche y hable poco. Amén. Escuche más y hable poco. Yo recuerdo que, bueno, esa es una historia que escuché, que en los tiempos antiguos, cuando iba la gente de Europa a Sudamérica, en barcos y eso, y que un europeo fue a Sudamérica y vio cómo los papagayos hablaban, ¿no? Entonces, él quedó fascinado con eso. Y él pidió a un chico el papagayo que tenía. Y él dijo, no, el mío yo no vendo. Pero voy a buscar otro y te lo doy. Entonces, el chico fue, cogió un búho y lo pintó de verde y le dio a este europeo y dijo, aquí tienes tu papagayo. Y bueno, el europeo le pagó y tal. Y bueno, se fue. Y después de un año, el europeo se encontró con ese chico otra vez. Y el chico dijo, bueno, ¿qué tal va el papagayo? Y el europeo dijo, mira, él todavía no habla, pero él presta muy bien atención. Cuando yo le hablo, él queda con los ojos así abiertos mirándome a ver qué estoy diciendo. ¿Ah? Ustedes saben que el búho queda mirando a uno como que está muy interesado en lo que está diciendo. Y bueno, todavía no hablaba, pero presta atención, ¿no? Está atento. Entonces muchas veces, hermano, nosotros no tenemos que dejar de ser papagayos y ser búhos, ¿no? Prestar atención, mirar a lo que están hablando, a la intención, qué intención tienen, por qué están diciendo todo esto. Entonces, el nuevo hombre habla poco, escucha mucho. Y él dice aquí también que es tardo para airarse. Él dice que nuestra ira, el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Lo que pasa aquí es que nosotros, cuando nos ponemos bravos con algo o tenemos ira por algo que pasó, nuestra ira no es justicia, no es la justicia de Dios. Aunque es justo que estemos airados, aunque si alguien nos hace algo mal, podemos tener rabia por eso, pero si vamos a actuar en esta rabia, no estaremos actuando de una forma justa, porque solo Dios es justo. Entonces Santiago dice aquí, la nueva creación, el nuevo hombre que somos, la nueva humanidad que somos, tenemos que tener cuidado con la ira y no estar siempre ahí airado y actuando en esta ira. Pablo dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios. Pablo dice aquí también, cuando hay algo, injusticia, no vaya con tu ira a vengar, sino que deja que Dios lo haga, porque Dios hará a su tiempo, amén. Dios juzgará a todos a su tiempo, así que tenemos que tener esto en cuenta.
Entonces Santiago está hablando aquí a nosotros como nueva criatura. En el versículo 21, él dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. El hombre, la mujer que nace de nuevo, está dispuesto a dejar toda inmundicia, toda malicia. Amén. El lodo que uno vivía antes, las tinieblas que uno vivía antes, uno cuando viene a Cristo, cuando vuelve a nacer, está dispuesto a dejar todo eso atrás. Y decir, no, ahora la cosa ha cambiado en mi vida. Amén. Dejando todo eso atrás. ¿Y cómo lo hacemos? Él dice, ¿cómo podemos hacer eso? Recibiendo aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros solo podemos dejar la antigua vida si nosotros recibimos la palabra de Dios con ¿qué? Mansedumbre. Amén. Porque hay muchos cristianos bravos que vienen a Cristo, pero cuando escuchan la palabra no la reciben con mansedumbre. No aceptan y dicen, bueno, ella es la que tiene autoridad ahora en mi vida. Sino que ellos dicen, no, pero yo quiero seguir mi propia forma. Yo quiero hacer lo que yo siempre hice. Yo voy a seguir de mi forma. Y no es así. El apóstol dice aquí, con mansedumbre, humildemente. Si eso es lo que dice la palabra de Dios, si eso es lo correcto, si lo he estudiado y es eso lo que dice, entonces tengo que aplicar a mi vida. Amén. Tengo que aplicar a mi vida. Y por eso es importante nosotros aprender de la palabra de Dios, porque es ella que nos va quitando toda inmundicia, toda malicia, todo lo que llevábamos antes en nuestras vidas. Y es triste ver que muchos buscan de Dios, pero no buscan su palabra. Dicen que buscan a Dios, pero es algo artificial, porque cuando van a enfrentar su carácter, su vida con la palabra de Dios, ellos se desvían y buscan cosas más fáciles de hacer, como es alabar, como es tal vez servir, o tal vez hacer cosas, o tal vez hasta orar o ayunar. Todo eso se puede hacer, pero no se olvide que quien nos transforma y nos hace renacer es la palabra de Dios. Amén. Y nos quita toda inmundicia. Y vamos a ver aquí cómo Santiago nos habla sobre eso, sobre la persona que va a la palabra pero no la hace. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero aquí él dice, en lo que hemos leído, que recibid la palabra con mansedumbre. Aleluya. Tenemos que tener mansedumbre. Tenemos que decir, es la palabra quien ahora manda en mi vida. Nosotros tenemos un perico, un parquit, ¿no? Y lo compré hace tiempo para mis hijos, y hasta el día de hoy ese parquit no se ha amansado. ¿Amansado se dice? Sigue bravo. Y hemos tratado de todo para amansar a este parquit, pero no conseguimos. Y hemos ido a la tienda, hablado con ellos y decían, pues es automático, eso va fácil. Pero hemos hecho de todo, mirado por internet, y el parquit sigue bravo, sigue salvaje. Y me frustra a mí, porque los niños no pueden jugar con él, y nos frustra a todos, porque todos andamos frustrados con ese parquit, porque él está ahí y hay tanto que puede hacer, pero no hace porque es bravo, es salvaje, no quiere estar manso. Porque si él fuera manso, nosotros lo sacaríamos, él pasearía por la casa, él podía hacer muchas cosas, pero por ser salvaje no lo puede hacer. Y todos andamos frustrados. Ese parquito ahí
nunca se avanza. Y muchas veces lo mismo pasa con nosotros. Dios tiene su palabra y quiere que nosotros seamos mansos al escuchar su palabra, pero al ser salvajes y rechazar su palabra, rechazar lo que Él está diciendo que tenemos que cambiar, nos limitamos y nos metemos en prisiones que Dios dice, pero tú puedes salir de ahí, tú ya no tienes que estar ahí. Amén. Tú recibe la palabra, deja todo eso, la malicia, deja todo eso, la inmundicia, deja todo eso atrás. Amén. Por medio de la palabra de Dios. Seamos mansos, seamos como esa esponja que absorbe la palabra de Dios con mansedumbre. Que la palabra de Dios entre en nuestra vida y saque muchos frutos de nosotros. Hay algunos que también piensan que ya lo sabe todo, ¿no? Que ya conoce la Biblia, ya sabe todo y no están dispuestos a humillarse delante de la palabra de Dios y decir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi vida? ¿Qué tengo que hacer? El hombre y la mujer que ha nacido de nuevo está manso en la palabra de Dios, escuchando. Entonces, Santiago va un poquito más lejos aquí y él dice, el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Santiago dice, muy bien, la recibes, la escuchas, pero la tienes que poner en práctica. Right? De nada vale escuchar y no poner en práctica. De nada vale estar ahí leyendo, aprendiendo y no poner en práctica. Y eso pasa muchas veces, hermanos. Hoy en día, principalmente con la internet, uno puede escuchar 1000 prédicas al día, ¿eh? 1000 predicadores. Escuchar muchas cosas, escuchar la Biblia leída, hablada, todo. Pero lo más importante es ponerla en práctica. Amén. Lo más importante no es que la escuches solamente, sino que cuando salgas afuera, la gente vea la Biblia en ti. Amén. La gente pueda leer la Biblia con tu vida, con mi vida. Amén. La gente puede mirar a nosotros y decir, oye, esta persona sí vive la Biblia. Esta persona sí vive la palabra de Dios. Hay que traer frutos en nuestras vidas. Y él dice aquí, engañando a uno mismo. Y yo creo que el enemigo, que es el padre de la mentira, a él le fascina que uno escuche la palabra, pero no la ponga en práctica, ¿no? Porque se está engañando a sí mismo. De hecho, uno está haciendo el trabajo de él, engañándose a sí mismo, ¿eh? Él no tiene ni que hacer nada. ¿Y porque dice? Ese se está engañando a él mismo. Entonces, Jacobo dice aquí, si uno escucha y no hace, se está engañando a sí mismo. Y una cosa es engañar a otros, pero otra cosa es cuando tú te engañas a ti mismo. Es decir, que tú no te aprecias, no ves el valor que tienes cuando uno engaña a uno mismo. Si uno ha nacido de nuevo y entiende quién es en Cristo Jesús, no puede ser llevado por este engaño. Amén. Tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Muchos escuchan la palabra de Dios años, y tienen años de cristiano, pero cuando uno les dice algo de la palabra de Dios que realmente tiene que cambiar en su vida, la persona dice, no, eso no. ¿Y qué pasa entonces?
queda atascado, queda preso en lo que era antes y no avanza. Se está engañando a sí mismo. Si una pareja, por ejemplo, una pareja que acepta a Cristo en el mundo, viene a la iglesia y no están casados, la palabra de Dios dice que tienen que casarse. Pero si ellos dicen, no, nosotros no necesitamos casar, se está engañando a sí mismo. Porque está diciendo que cree en Cristo, que cree en su palabra, pero la palabra de Dios dice que hay que hacer las cosas correctas. Se está engañando a sí mismo. Amén. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no escuchar mucho y hacer poco. Amén. Que no escuchemos mucho y hagamos poco. Gloria a Dios. Sobre la palabra de Dios, él dice aquí que el hombre se considera en un espejo su rostro natural. Él da un ejemplo aquí, ¿no? En aquel tiempo los espejos eran hechos de metal. Ellos pulían el metal y entonces uno miraba así un poco su cara. Entonces él dice que si uno hace esto y no recuerda luego quién era, eso, él se está engañando a sí mismo. Así es alguien que ve la palabra, ve quién es en la palabra de Dios. Amén. Tú ves quién eres en la palabra de Dios, sales allá afuera y te olvidas quién eres en la palabra de Dios. Right? La palabra de Dios dice quién eres, cómo tienes que ser, pero al salir vas y te olvidas quién eres según la palabra de Dios. Gloria a Dios. Seguimos aquí entonces. Él dice, el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Wow. Si alguno dice que es religioso, que cree que está en el camino, pero su lengua habla otras cosas, dice, te estás engañando a ti mismo. Otra vez él dice la palabra engaño, ¿no? Él ha usado ya 2 veces esa palabra aquí, sobre el engañarse a uno mismo. Pensar que está en el camino, pensar que está haciendo, pero no está. Él habla aquí sobre la lengua. No hablar mal de los demás, no está murmurando. Oye, este hizo esto, oye, hey, mira mira aquello. Si uno está así y dice que es cristiano, se está engañando. Porque el cristiano no debe hablar así. Nuestra lengua es para alabar a Dios. Aleluya. Nuestra lengua es para edificar a los demás. Si una persona tiene su lengua descontrolada, todas sus prácticas religiosas no tienen sentido. Porque la gente allá afuera va a decir, mira, va a la iglesia, pero anda hablando mal de todo el mundo, de los pastores, de los hermanos, del esposo, de la esposa, de los hijos, del jefe de trabajo. Entonces la gente dice, no, ese es muy tóxico. Esta persona es muy tóxica. Y no puede haber cristianos tóxicos. Amén. Nosotros tenemos que ser fragancia, no tóxico. Aleluya. Entonces aquí Santiago dice muy claro, oye, si no puedes controlar tu lengua, te estás engañando a ti mismo. Él dice aquí, y es interesante que él usa la palabra religión aquí, y es una de las pocas veces que vemos esa palabra en el Nuevo Testamento. El versículo 27, él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces Santiago dice aquí, mira, la religión correcta, lo que uno tiene que hacer en práctica es
mostrar al mundo quién es Cristo. Cristo es compasión. Cristo, am, en aquel tiempo las viudas, y hoy todavía, ¿no? Los huérfanos eran los desechados de la sociedad, ¿no? No había sistema de cuidado como hay hoy en Europa, por ejemplo. En aquel tiempo, si una mujer perdía a su esposo, no tenía nadie para protegerla, o los hijos. Y entonces él dice aquí, nosotros como cristianos tenemos que estar ahí para ayudar a las personas. Amén. De nada vale uno decir que es cristiano y cuando alguien necesita una ayuda, uno dice, no te quiero ver, por favor, apártate. Cuando alguien necesita un apoyo, tenemos que estar ahí. Esa es la religión verdadera. Amén. La palabra de Dios llegando a la práctica. Amén. Llegando hacia las personas. Nuestra vida siendo la Biblia para ellos. Aunque ellos no lean la Biblia, ellos pueden leer nosotros y ver en nosotros la palabra de Dios. Amén. Entonces el apóstol dice aquí, eso es lo que tienen que hacer. Aunque tal vez tú no tengas acceso a ningún huérfano o viudo, tal vez que esté en necesidad, pero cualquier persona que esté en necesidad en tu entorno, familia o amigos o hermanos en la iglesia, la palabra de Dios dice, empezando por los de la casa de Dios, ¿no? Por los hermanos, hay alguno en necesidad, hay alguien que pueda ayudar, y hay alguna organización que yo pueda apoyar también. Todo eso, hermanos, tiene que ser nuestra práctica religiosa. Algunos cristianos dicen que no son religiosos, pero la palabra religión no es nada malo. O sea, aquí Santiago lo usa también. La palabra de religión es alguien que tiene un devoto para algo, ¿no? Nosotros estamos entregados a Cristo. Entonces, él dice aquí que el que está entregado a Dios, la religión pura, ¿no? Dice él aquí, es estar atento para los demás. Es mostrar el amor de Dios a los demás. Gloria a Dios. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. No deja que el mundo te manche. Gloria a Dios. No deja que el sistema de este mundo nos manche, nos cambie nuestro pensamiento, cambie nuestra mente, cambie quién somos. ¿Tú has visto alguna vez los cisnes, los svana, ahí afuera en el agua? Son grandes y son blancos, ¿no? ¿Y te has preguntado alguna vez por qué se mantienen blancos? Porque el agua muchas veces está sucia, todo ahí está sucio, el barro, todo, y se mantienen blancos. ¿Por qué? Porque ellos siempre se están limpiando, siempre se están acicalando, se dice, ¿no? Acicalando, que van pluma por pluma limpiando, manteniéndose limpios, y por eso quedan blancos así. Nosotros igual, hermanos, en un mundo lleno de basura a nuestro alrededor, lleno de cosas, lleno de engaño, de mentiras, de pecado, nosotros siempre ahí, de todos lados, limpiando, manteniéndonos puro, sin manchas, ¿amén? Del mundo. Gloria a Dios. Que cuando Dios nos mire a nosotros, nos mire ahí esas personas que están puras, que siempre están limpiando, quitando de todas las manchas que el mundo pueda traer. No tenemos que ser influenciados por el mundo, tenemos que ser la diferencia, que ellos vean en nosotros Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy yo solo usé ejemplos para ustedes de pájaros. Empecé por ¿cuál pájaro? El papagayo, ¿no? El búho, el parquito y ahora el swan, el cisne. Yo no sé porque al final del sermón yo me dije, bueno, todos los ejemplos que tengo son de pájaros.
Pero bueno, tengamos en mente eso, hermanos, que tenemos que poner en práctica nuestra fe, nuestra creencia, la palabra de Dios, para que el mundo vea a Cristo Jesús en nosotros. Y cuando haya algún tipo de mancha ahí, haga como ese cisne ahí de una. Voltea esa garganta larga que tiene y ¡sa! La saca. Porque a él no le gusta nada impuro. Así que seamos ahí cristianos que están siempre quitando cualquier tipo de mancha que el mundo quiera poner en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí Santiago nos dice cosas muy profundas, muy interesantes. Somos nuevas criaturas creadas por Dios, primicias de la creación. Somos escogidos por Él. Y ahora tenemos esta nueva identidad en Él. Y tenemos que poner en práctica la palabra de nuestro Padre. Amén. Somos sus hijos ahora, por lo cual tenemos que poner en práctica lo que Él dice. Hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de padre. Antes nuestro padre era el padre de la mentira, ¿no? El diablo. Ahora nuestro padre es Dios. Y nosotros en el mundo vivíamos según el engaño de Satanás. Pero ahora nosotros vivimos según la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que mostrar al mundo Cristo Jesús. Tenemos que mostrar al mundo que somos primicias de Dios. Amén. De su creación. Gracias, Padre, por tu presencia en esta mañana, oh Dios. Gracias, oh Dios, que tú eres fiel y bueno. Gracias, oh Rey, que tú dejaste tu palabra para que nosotros, como estas nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús, pudiéramos cambiar y transformar nuestras vidas, pudiéramos crecer en ti, oh Dios, pudiéramos quitar las manchas del mundo de nuestras vidas y cada vez, Señor, ser más y más como Cristo, ver la necesidad de los demás, ver, Señor, que le falta a nuestros hermanos, a aquellos que están en necesidad, a quién podemos ayudar. Muéstranos, oh Dios, qué personas podemos ayudar, qué instancias, oh Dios. Guíanos en esto también, oh Padre. Necesitamos mostrar al mundo el amor que tú tienes para ellos, oh Dios. El amor que tú tienes para cada uno de ellos, oh Padre. Oh Dios poderoso, ayúdanos a quitar de nuestra vida todo lo que es malicia, todo lo que es engaño, todo lo que es una lengua descontrolada, todo lo que es nuestra propia ira, pero que entreguemos todos a tus pies y dejemos que tu palabra llene nuestras vidas, nuestros corazones, que tu palabra nos guíe, oh Dios, que tu palabra nos dé fuerza, nos dé aliento en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, oh Dios, en medio de tanta tentación, que sea tu palabra llenándonos de ti, oh Dios. Aleluya. Que podamos crecer, oh Dios. Padre, que no seamos solamente personas que escuchan, que están dispuestos a escuchar, pero que seamos personas que estén dispuestos a poner en práctica. Que seamos dispuestos a poner en práctica allá afuera, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias, oh Dios, que tú produces frutos en nosotros cada día, cada momento. Cuando dejamos nuestro corazón ser tocado por tu palabra, ser transformados por tu palabra. Oh Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que, como nos ha dicho Santiago aquí hoy, guárdense sin mancha del mundo. Amén. Que cada día podamos estar puros en la presencia de Dios, sin manchas y haciendo la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga
todo lo que están haciendo, sus trabajos, todo, y que seamos esta Biblia allá afuera, amén. Esta Biblia que anda, que respira, que está en medio de un mundo con tanta maldad, pero que nosotros seamos esta luz en medio de todos ellos, amén. Bueno, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya hablé 15,000 palabras, me falta solo 1,000 para hoy.